Buenos días, mi nombre es Daniel Santiago Rachel y hoy vengo a presentarles con mis compañeros Gabriel, Elkin y Daniela el género teatral. ¿Qué es? El teatro es la rama del arte escénico relacionado con la actuación que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discursos, gestos, escenografías, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario ante el público en adición a la narrativa común en el estilo de diálogo. Se llama teatro al edificio destinado a la representación de obras dramáticas o obras de receptáculos propios de la escena. Características. Los autores dramáticos deben contar con una historia en un lapso de tiempo bastante limitado, con lo que no se permiten demoras innecesarias. El teatro es una mezcla de discursos lingüísticos y espectáculos o lo que se les presenta a sí mismos. El texto literario es una suma como un elemento más a los escénicos permitentes para conseguir un espectáculo completo. El autor queda detrás del argumento y los personajes. Si leemos una obra teatral, observamos que cada vez en cuando aparecen indicaciones sobre cómo deben ser usadas en el escenario o cómo deben ser actuadas las personas. Estas instrucciones se denominan anotaciones por los demás sentimientos del autor. Sus ideas y opiniones se encuentran diluidos en la almaga de personajes y ambientes que forman una obra de teatro. ¿Dónde surgió? El teatro nació de la antigua Grecia entre los siglos V y VI a.C. En concreto, en su capital Atenas, los ciudadanos atenienses realizaban ceremonias en honor al dios de la vegetación y el vino, Diosinio. Estos ritos evolucionaron poco a poco hasta convertirse en el teatro actual. Tragicomedia y la comedia. Suele tratar un tema legendario aunque con efectos cómicos, protagonizados fundamentalmente por el coro de los dioses. Se intervienen en la vida de los hombres y puede haber más de una acción al mismo tiempo. Se encuentra a medio camino entre la tragedia y la comedia. No se evitan situaciones cómicas, pero tampoco el desenlace trágico. La tragedia en el teatro. Se llama tragedia a una forma literaria, dramática y teatral cultiva desde la antigüedad, en la que se representa como un tono solemne en situaciones de conflicto en las que un personaje o una serie de ellos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven enfrentados a una causa de un error fatal o de las formas de su carácter a un destino irremediable, tristemente que suele desembocar en la muerte, locura o exilio del protagonista. Como tal, es la representación de drama en una obra con sus personajes según sus personajes. Puede ser asesinato o fusionar esto con un tipo de género en el mismo teatro. Espaciotemporales de una obra teatral. Es difícil que podamos asistir a una. Los personajes son quienes llevan a cabo la acción dramática a través del diálogo. Debido a las limitaciones espaciotemporales de una obra teatral, es difícil que podamos asistir a una caracterización psicológica profunda de todos los personajes, por lo que solo son analizados con detenimiento los protagonistas. Los personajes se suelen valer de la mímica o gestos como complementos al discurso. Estas expresiones fisonómicas o gestos suelen obedecer a la escenografía, el que dicta los movimientos de los actores. En ocasiones, de manera distinta a las acotaciones, los personajes
cuentan con un papel importante en la obra, ya que sin ellos muchas veces no pueden completar, siendo así que ellos guían la obra con sus actos. El diálogo. Las conversaciones que los personajes mantienen entre sí hacen que la acción avance. Estas conversaciones se pueden producir entre dos o más personajes. En algún momento, un personaje, apartándose del resto, desviando la mirada, puede hacer un comentario en voz alta, destinado al público que no es oído por el resto de los personajes. Este recurso se denomina aparte. Mediante los apartes, los personajes realizan reflexiones en voz alta, hacen comentarios malintencionados o declaran un pensamiento que puede ser de utilidad para el desarrollo de la acción. La finalidad de los apartes es de informar al público sobre la historia o los pensamientos que tienen aquellos personajes hacia otros o la drama de la obra. Teatro griego. El teatro griego comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de convocatorias masivas. Las primeras puestas en escena se basaban en las ceremonias religiosas representadas a través de la tragedia y con el tiempo se fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Las primeras obras fueron adaptaciones de rituales religiosos representadas por el único actor. Luego se incorporaron más actores, la música de un coro, la escenografía. Surgieron otros géneros como el drama y la comedia, que resultaron muy populares junto con la tragedia. El teatro griego resultó de gran influencia para el teatro helenístico y romano, para luego extenderse por todo el Mediterráneo. Se consideran a las grandes Dionisias de Atenas como las precursoras del teatro griego. Consistían en las fiestas anuales que duraban varios días, en honor a distintos dios de vino y la exuberancia. Pedro Calderón de la Barca. Dentro de los autores del teatro español, Pedro Calderón de la Barca es uno de los más influyentes de la famosa época del Siglo de Oro. Además de ser un poeta consagrado, ese escritor se inspiró en el estilo y la forma del teatro del Gran Lope de Vega, donde la escenografía y el espectáculo musical cobran vida y se convierten en el foco principal.